Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo por esta linda oportunidad que me da en este día de poder estar aquí por este medio para transmitir un, un pensamiento más acerca de lo que nos dice la Santa y Divina Palabra, o más bien para transmitir estos versículos que voy a estar compartiendo con cada uno de aquellos que han de escuchar este audio. Y en este día quiero titular este audio que voy a hacer un solo creador, y quiero compartir con cada uno de aquellos un poco de los tantos versículos que nos hablan en las escrituras acerca de quién es ese creador. Y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el primer versículo de las escrituras que comienza, donde Dios comienza a dar a conocer todas las cosas que Él ha hecho a través de todos los tiempos. Y en el libro de Génesis, que fue un libro escrito por el siervo de nuestro Dios Todopoderoso, Moisés, miramos lo que a Moisés le fue revelado y cómo Moisés relata el principio de todas las cosas. Y en Génesis 1:1 nos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros miramos el relato que nos dan las escrituras, que dice claramente que en el principio hay un creador que está creando los cielos y la tierra. Él es el creador de todo. Dios creó todas las cosas de la nada, porque la palabra de Dios dice que Dios creó las cosas de Dios no utilizó, no tenía Dios un material de donde crear, sino que Dios mandó y existió. Dios creó de la nada, por eso es que Dios es el creador de todas las cosas. No hay ningún ser que haya creado algo, el único creador es Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dicen en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que al apóstol Juan, uno de los apóstoles que caminó con nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles que estuvo más cerca del Señor Jesucristo, y que tuvo más revelación que todos los apóstoles, bueno, incluyendo el apóstol Pablo también tuvo mucha revelación, pero nosotros miramos que el apóstol Juan es al que se le reveló todo el libro de Apocalipsis, todo lo que sucedió en el cielo, en la tierra y todos los acontecimientos que se esperan. Y el apóstol Juan dice que a él se le reveló, también dice que en el principio era el verbo, la palabra de Dios, dice, y el verbo era Dios. Entonces nos dice que en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Dios y el verbo son uno solo, porque la palabra no se puede separar de aquel que es el dueño de la palabra. Entonces podemos entender que la palabra y Dios es uno mismo, no son dos seres, sino que es un solo ser. Dice, este era en el principio con Dios. Y luego nos dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces podemos entender que nos habla la palabra que en el principio Dios creó todas las cosas, y todas las cosas por él fueron hechas, y nos deja claramente que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no fuera por Dios, nada existiría en este mundo. San Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces nosotros miramos que nos dice claramente que el Señor Jesucristo estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció como Dios, porque muchas personas, cuando el Señor Jesucristo comenzó a moverse por la tierra, nunca le pudieron reconocer como el Creador, ni nunca le conocieron como Dios, sino que todos aquellos, como dice en el versículo 11 de San Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Señor Jesucristo vino a los suyos, como ya estaba profetizado en todas las escrituras del Antiguo Testamento, pero los suyos no le recibieron, no le conocieron, aunque él hizo tantas señales y maravillas
delante de sus ojos y comenzó a cumplir todas las profecías que se encontraban escritas y que ellos leían todos los días de reposo. Aún así no le pudieron conocer y no pudieron entender que el mismo Dios de Génesis se encontraba caminando entre ellos. Miramos en Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, 2, 7 nos dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros miramos que Dios creó al hombre, y después de que Dios creó al hombre, después dice que Dios formó al hombre. No es lo mismo crear que formar, porque crear es crear de la nada, crear de algo que no existe. Entonces miramos que primero Dios creó al hombre y después lo formó, después le hizo un cuerpo, para que así nosotros podamos tener claramente que el mismo que creó al hombre, que el mismo que planeó al hombre, porque Génesis 1:26 no nos está dando a entender que el hombre fue creado sobre la tierra, sino nos está diciendo que creó Dios al hombre. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, en Génesis 2 nos dice claramente que el hombre no se encontraba sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra. Hasta Génesis 2 en adelante es que nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, dando a entender que solamente hay uno que es creador, aunque en Génesis 1:26 hay muchas personas que dicen que allí estaban más de un Dios. La palabra de Dios nos sigue testificando que solamente hay un creador. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Entonces nosotros podemos mirar el testimonio que las escrituras nos dan. Nos sigue diciendo que Dios fue el que creó. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces miramos claramente que Job, que fue uno de los uno de los personajes que también conoció a Dios a profundidad después de que pasó por tantas pruebas, por tantas luchas, y que Dios se le manifestó a Job. Job en el libro de Job se escribió, en ese libro de Job nos da a entender, y se escribió por que Jehová, el Espíritu de Dios, fue el que nos hizo. Y el soplo del Omnipotente, dice, me dio vida. Entonces estamos dando a entender, aunque aquí fue uno de los amigos de Job que estaba escribiendo acerca, acerca de quién es el que formó al hombre, y nos dice claramente que fue el Espíritu de Dios, y que el soplo del Omnipotente le dio vida, dando a entender que Dios y el Espíritu Santo son uno mismo. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, dando a entender aquí que hay un solo creador, y que el Verbo y Dios no son dos personas o dos seres diferentes, sino que tanto la palabra como Dios es uno mismo. No son dos, no son tres, Él es uno, y su nombre es Jesús. Salmo 104:3 dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Entonces podemos mirar en el Salmo 104 que dice que el Espíritu de Dios es el que renueva la faz de la tierra.
la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. El Espíritu Santo y Dios no son dos diferentes, sino que es uno solo. Isaías 40:28 dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Podemos mirar el testimonio que Dios da de sí mismo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces podemos mirar aquí claramente cómo nos da el relato de el en el libro de Isaías 40:28 que dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y ahí nos sigue dando una descripción de todas las cosas que es Dios, pero Él es el único que es el único Dios y el único eterno. Isaías 42:5 dice así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces podemos mirar aquí que dice que en el principio, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí claramente nos dice que es Dios el que da aliento al hombre que camina por la tierra. Y en Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dando a entender que el Espíritu de Dios como Dios es uno solo. Isaías 44:24 dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, se dando a entender que Él lo hace todo y Él lo hace por medio de su palabra, dando a entender que su palabra y Él no son dos seres diferentes, sino que es uno solo. La palabra de Dios y Dios es uno mismo. Versículo de Isaías 44. Isaías 44:25 dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Entonces podemos mirar que nos habla claramente de uno solo. San Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dando a entender que aquel que se manifestó y aquella luz que alumbra a todo hombre es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo manifestando a Jehová en este mundo y dándolo a conocer en el tiempo que Dios se manifestó en carne. Isaías 45:11 dice, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntarme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces podemos mirar que tanto el Señor Jesucristo como Dios del Antiguo Testamento las Escrituras nos da testimonio que es uno solo y no son dos, no son tres. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces podemos mirar claramente aquí que nos da a entender y Dios mismo da testimonio de sí mismo, de quién es Él, y Él mismo dice que Él es el único creador, no hay con Él dioses, no hubo dioses ni los habrá, sino que Él es el creador desde el principio hasta el fin, y no hay dos, no hay tres. Jeremías 23:23 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Si ocultará alguno, dice Jehová,
en escondrijo que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Entonces podemos mirar que la palabra de Dios dice que Dios es el Dios desde el comienzo, desde el inicio de todas las cosas, desde que comenzó la creación, allí estaba Él, y Él es el que ha llenado los cielos, la tierra y todo lo que existe, y Él es el que sigue dándole vida a todas las cosas, así como nos da el testimonio en su palabra, lo que Dios dice de sí mismo. Aquí estamos leyendo el testimonio de Dios mismo, lo que Dios dice de sí mismo, no lo que los hombres dicen, ni lo que interpretan los hombres, sino lo que Dios dice de sí mismo. Malaquías 2:10 dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Entonces podremos mirar en el libro de Malaquías que dice claramente que todos fuimos creados por un mismo Dios, por un solo Dios, y no hay más que un solo Dios. Primera de Corintios 8:4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El apóstol Pablo dando también testimonio de cuántos dioses conoció él y cuántos dioses sabía él que existían, pues aunque, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio de cual proceden todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces el apóstol Pablo nos da el testimonio que dice que solamente hay un Dios del cual proceden todas las cosas, y ese Dios es el Padre. Cuando el Señor Jesucristo aparece como creador, es cuando el Señor Jesucristo está tomando el lugar como el Padre. Aunque muchos digan que el Señor Jesucristo nunca dijo que Él es el Padre, aquí muchos textos nos dicen y nos testifican que el mismo Padre es el mismo Señor Jesucristo manifestado en carne, el Padre manifestándose al mundo a través de la manifestación de Hijo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en el libro de San Juan nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice que en él estaba la vida, y la luz, y la vida es la luz que alumbra a todos los hombres. Y en Efesios dice que él nos dio vida, dando a entender que él es el único que da vida a los muertos, y él es el único que da vida a todo lo que existe, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:9 dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, la misma escritura nos da a entender quién es el creador de todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo aparece en pasajes donde lo llaman como el creador, nos está dando a entender que Él es el Dios eterno, el Dios que comenzó en el principio, como se le reveló al apóstol Juan, que dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nos da a entender que claramente Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, de la manifestación en carne, y es Dios el que hace todas las cosas, es Dios el que nos ha librado. ¿Cómo nos libró Dios? Manifestándose en carne para vencer al diablo, para vencer la muerte, como nos dicen algunos textos, pero ahorita no es el punto, sino el punto es quién es Dios y qué dice Dios de sí mismo. En este video estamos hablando acerca de que Dios es el único creador. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el que manifiesta lo invisible de Dios y hace visible a Dios al mundo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él
En Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Fíjese lo que dice aquí: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces nosotros podemos mirar que el apóstol Pablo nos habla claramente que Dios nos reconcilió en Cristo, en la manifestación en carne que Él vino a hacer, porque todas las cosas Dios las hace, pero como Dios no nos podía redimir del pecado, sino que tenía que tomar un cuerpo de carne, y esa manifestación es la que se llama el Hijo. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hablando Hebreos 1:10 de quién es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, que Él es eterno, y que dice: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea que Él es el que está por encima del tiempo. El tiempo no tiene potestad en Él, no tiene poder, porque Él es el que creó el tiempo, y Él es el que le da vida y existencia a todas las cosas. Ahora miremos lo que dice del Señor Jesucristo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dando a entender que Jesucristo y el Padre son el mismo Dios, dándole vida a todas las cosas, porque Dios hizo todas las cosas, y dice que Dios vino a hacer una nueva creación en Cristo, y comenzó una nueva creación después del pecado, después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, y ahora Él es el que está levantando una nueva creación, para que una nueva creación para su reino, para su gloria. Salmo 102:24 dice: dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces podemos mirar que el mismo que es ayer, hoy y por los siglos de los siglos es uno mismo, el mismo Dios eterno. Apocalipsis 1:9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces podemos mirar todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de nuestro Dios todopoderoso. Hay un solo creador que creó todas las cosas, y lo vuelvo a decir: cuando la Biblia nos habla del Señor Jesucristo como creador, podemos entender y comprender que es el mismo creador de Génesis, porque el mismo que estaba en el principio
es el mismo que está en este momento y el mismo que se manifestó en carne. Apocalipsis 10:6 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Mirando lo que le fue revelado al apóstol Juan, del único que es creador y a quien él miró en Apocalipsis 1, a quien él conoció y miró y cayó a sus pies como muerto en Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces podemos mirar que la palabra de Dios nos da claramente una explicación bien clara que hay un solo creador, no hay dos, no hay tres, hay un solo creador desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hablando del Señor Jesucristo, porque él es el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el único creador. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Palmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Como lo estamos mirando, ¿quién es el Alfa, el Omega, el primero y el último? El que creó todas las cosas. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces podemos mirar que el que es el primero y el último, aquí nos dice quién es. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vueltos vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Volvemos a mirar esa palabra, y el que vivo y estuve muerto. Entonces, ¿quién es el que vive y estuvo muerto? He aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces podemos mirar quién es ese que vive por los siglos de los siglos, que es el primero y el último. Dice que estuvo muerto y vivió. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces podemos mirar cómo la palabra de Dios describe al Señor Jesucristo como el único Dios y como el único creador. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idolatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces podemos mirar el testimonio que Dios da de sí mismo y quién es el que está hablando y quién es el que aparece desde Apocalipsis y hasta Génesis. Es el mismo Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de los espíritus? Dice Números 27:16, dice Moisés, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, dando a entender que el Dios de los espíritus es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un solo Creador, un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo, como nos lo dice la palabra en estos textos que le he presentado aquí. Usted los puede escudriñar, los puede analizar y puede comprobar que el mismo que comenzó creando en Génesis 1 es el mismo que termina en los últimos versículos de Apocalipsis. Hay un solo creador, hay un solo Dios y un solo Señor. Es lo que las palabras de Dios nos dice. En este día he presentado estos textos y este video le he titulado Un solo creador, y que eso lo podemos mirar desde Apocalipsis hasta Génesis. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente, y si este video es de edificación para su vida, le pido que se suscriba a este canal, que nos apoye para difundir estas enseñanzas para poder llegar a otros lugares. Y si hay alguien con quien pueda usted compartir este video, compártalo, y que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente.